Amén. A mis hermanos, a los que nos quedamos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 29 al desde el versículo 25 al versículo 29. Colosenses 1, versículo 25 al versículo 29. Espero que ya lo haya encontrado. Colosenses 1, 25 al 29. Dice así: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre la sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, tome asiento, por favor. Hermanos, el título del sermón de hoy es El misterio de Cristo. La semana pasada, como ya todos saben, estuvimos viendo solamente el versículo 24 y tratamos de encontrar o de profundizar en el amor del apóstol Pablo por la iglesia. Estuvimos hablando de eso la semana pasada, el cual el apóstol Pablo se gozaba, ¿cierto?, en su tribulación, en su aflicción, en su dolor, en su sufrimiento, en su padecimiento. Él, si sufría todas estas cosas por causa de la iglesia, él se alegraba, ¿ya? Y esto mostraba, por tanto, entonces, el amor del apóstol Pablo por la iglesia de Cristo. Un amor, hermanos, incomparable, ¿cierto? Y que la verdad que muchas veces inexplicable, pero que debe estar en el corazón de los hijos de Dios. Bueno, en continuación de eso, de lo que vimos la semana pasada en el versículo 24, es que vamos a seguir viendo lo que dice el apóstol Pablo entonces en los versículos siguientes. Recordamos que estamos en el capítulo 1 del libro de los Colosenses. El apóstol Pablo está escribiendo desde la carta a la iglesia de Colosas, la cual no conoce, pero que él está, ya hemos visto, poniendo un cimiento firme, fuerte, para que ellos puedan caminar en la fe y dirigirse hacia adelante. Ahora, dice el versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que ha sido hecho ministro, ¿cierto? Dice, de la cual fui hecho ministro. Lo primero que quizás podríamos preguntarnos en virtud de tomar este texto, quizás sacando el versículo 24 que habla de lo mismo, es: ¿ministro de qué fue hecho el apóstol? Y como dice el versículo 24, dice el apóstol que él ha sido hecho ministro de la iglesia. El apóstol, para utilizar la palabra, o lo que nosotros leemos como la palabra ministro, en el griego es la palabra diáconos, que nosotros conocemos como un cargo de la iglesia, ¿cierto? El diácono. Diácono significa siervo, servidor, sirviente, ayudante podría ser. Eso significa entonces diácono. Él describe, entonces, si nosotros hubiéramos leído esto en griego, diría que él ha sido hecho diácono de la iglesia. Ahora, él se está refiriendo al servicio por el cual él está hecho, o sea, el servicio que él está llamado a hacer. No es que él tenga el cargo de diácono, ya que hay que hacer una distinción.
Una cosa es diácono en su palabra como enviado y otra palabra es el cargo de diácono. El apóstol Pablo no era diácono. El apóstol Pablo era apóstol. ¿Ya? Lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es describirse a sí mismo como un servidor de la iglesia. ¿Ya? Entonces lo primero que podemos entender es que el apóstol Pablo ha sido hecho siervo, sirviente de la iglesia de Cristo. Seguido de esto, entonces, vemos que el apóstol Pablo dice y habla de quién lo puso en ese lugar. Él dice entonces, según la administración de Dios. Si también tratamos de ver qué quiere decir con esto, quizás también nos ayuda mucho la palabra griega administración, la cual es oikonomía, y que básicamente quiere o habla de una administración de una casa. Es como si pensáramos en el dueño de la casa que ordena su hogar. Eso es el tipo de administración en la cual Dios ha determinado poner al apóstol Pablo como un servidor de él. Pensemos en un dueño de casa, ¿cierto? Yo soy dueño de mi casa y yo determino quién hace ciertas cosas. Le puedo decir a mi hijo, tú vas a ser encargado de poner la comida a los perros, tonteras como esas, pero funciones. Ahora bien, cuando hablamos de el reino de Dios, nosotros vamos a entender que la administración en ese sentido es parecida. ¿Por qué? Porque es el dueño del reino de Dios el que va a determinar quién hace cada cosa. En este sentido, hermanos, es Dios el que ha puesto al apóstol Pablo como sirviente de su reino, que es el desarrollo entonces de la iglesia. El apóstol Pablo es puesto como sirviente de la iglesia por Dios. Ahora, ¿por qué podríamos pensar, por qué el apóstol Pablo hace mención de esto en esta carta a los Colosenses? Y podríamos pensar que lo que quiere hacer el apóstol Pablo es básicamente establecer que él tiene un llamamiento divino. En otras palabras, un llamamiento a una posición dada por Dios. En este caso, como apóstol. El apóstol Pablo ha sido entonces puesto como apóstol por el Señor. ¿Ya? Y si el apóstol Pablo ha sido puesto en esa posición por Dios, por tanto los colosenses deberían oír las palabras del apóstol Pablo y obedecerlas, ¿no? Deberían hacerle caso. ¿Por qué? Porque básicamente es alguien puesto por Dios. El apóstol Pablo entonces, al ser llamado o tener un llamamiento divino, debe ser entonces respetado, debe ser escuchado y considerado con la autoridad divina que corresponde. Nosotros vemos, hermanos, que en el reino de Dios, la iglesia, vamos a llamarla iglesia, Dios ha establecido una especie de organigrama, ¿cierto? Y ha puesto a gente por delante, gente que son sirvientes de Dios, ministros, para que sean autoridad de la iglesia, ¿cierto? Eso nosotros lo sabemos. En un principio, como lo dice la Escritura, habían apóstoles, profetas, ¿cierto? Pero eso ya no están. Eso eran para ese tiempo. El apóstol Pablo era uno de esos. Y es por eso que el apóstol Pablo defendía, ¿cierto?, su ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque básicamente al defender su ministerio o su llamado apostólico, lo que estaba diciendo es, escúchenme, porque yo vengo de parte de Dios. Ahora la administración en el reino de Dios y en la iglesia es diferente. Hoy día las iglesias están gobernadas por pastores y diáconos. Pastores y diáconos. Y estos pastores y diáconos, hermanos, están puestos de la misma manera por Dios. Dios pone pastores y Dios pone diáconos. Dios pone a los oficiales de la iglesia. Y estos deben ser obedecidos, respetados. La iglesia debe someterse a ellos, entendiendo que son puestos ahí por Dios. En Hebreos 13, ¿cierto? Nosotros ya pasamos por ese libro. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es un mandamiento a la iglesia de someterse a la autoridad de los oficiales de la iglesia, particularmente en este caso, a los pastores. Luego de esta primera, podríamos decir,
primera categoría, podríamos decir, o el mandato superior de los pastores en la iglesia vienen los diáconos. En 1 Timoteo 3:13 dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Hay un grado, ¿cierto?, especial en los diáconos, un grado de honra superior, un grado por encima de la membresía en general de la iglesia. Por tanto, hermanos, encontramos un principio también en las palabras del apóstol Pablo, y es que la iglesia entonces debe obedecer a sus superiores puestos, entendiendo que son puestos por Dios. Amén. Ahora bien, junto con detallar el apóstol Pablo que ha sido puesto como sirviente, que ha sido llamado por Dios para que cumpla una función como sirviente, el apóstol Pablo describe que a él se le ha dado una misión. ¿Cuál es la misión del apóstol Pablo? Él la detalla ahí y dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El apóstol Pablo usa la palabra pleroo, ¿ya? Que quiere decir, hermanos, enseñar correctamente, de manera perfecta, de manera cabal, de manera, podríamos decir, completa, ¿ya? ¿Qué quiere decirnos esto, hermanos? Que básicamente el apóstol ha sido llamado a, por ejemplo, enseñar, sin duda, la palabra de Dios, pero también ha sido llamado a explicar, defender, corregir, exhortar, ¿por qué no, de alguna manera, batallar por la correcta enseñanza de la palabra de Dios? Él dice que es llamado a, de alguna manera, enseñar la Escritura de una manera correcta. Nosotros el viernes, hablando en el estudio de nuestro hermano Cristian, ¿cierto?, él hablaba de la sana doctrina. Podríamos aplicar eso a decir, el apóstol Pablo ha sido llamado a enseñar la sana doctrina de una manera, digamos, bien hecha. Ese es el llamado del apóstol Pablo. Pero aquí nos debe llamar la atención algo. Y es que el apóstol Pablo, dentro de su misión, no solamente ha sido llamado a, podríamos decir, a explicar, enseñar, defender la palabra de Dios como tal, sino que vemos que él pone una coma ahí. Y juntamente en esa coma él dice lo siguiente, versículo 26. El misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, que ahora ha sido manifestado, a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El apóstol Pablo, como hemos dicho, ya lo dijimos, ha sido puesto como sirviente de la iglesia. El servicio, como ya lo mencionamos, enseñar la palabra, corregir, instruir, etc. La doctrina correcta y sana. Pero entonces hemos leído que el apóstol dice que juntamente con esto ha sido llamado a expresar o a mostrar un misterio que contiene la palabra de Dios. Un misterio, ¿cierto?, que hay guardado, oculto desde los siglos y edades. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, yo vengo también, juntamente con enseñar la palabra de Dios, a mostrar que esta misma palabra de Dios, en esta misma palabra de Dios hay un misterio oculto que nunca se le dijo a nadie en los siglos y edades anteriores. Al estar oculto significa que básicamente no se le mostró a nadie. Y dice que este misterio ha sido entonces manifestado a sus escogidos, a los santos, a los santificados. Hay un misterio entonces que a nosotros, ¿quiénes son los justos, los santificados? Nosotros. Que a nosotros hoy día se nos ha revelado. Muchos entonces podrían preguntarse, bueno, pero ¿y cuál es el misterio? El apóstol Pablo lo dice ahí. El misterio es Cristo en vosotros los gentiles. El misterio es la iglesia de Cristo compuesta por gentiles. Ese es el misterio, el cual ha sido oculto en las edades, pero que ahora entonces ha sido dado y ha sido mostrado
Y básicamente el apóstol Pablo tiene esa misión de ir a los gentiles a decirles, hermanos o gentiles, las riquezas de la gloria de Dios no son exclusivas para los hebreos, no son exclusivas para los judíos, sino que son también puestas y dadas a ustedes los gentiles. El misterio es Cristo en todas sus gloriosas riquezas, hermanos, morando en los corazones y vidas de los gentiles por medio del Espíritu Santo. Esto, hermanos, no se vio en las épocas pasadas, pero ahora cada hijo de Dios puede dar testimonio de esto, cada hijo de Dios gentil. Y los colosenses, como tal, eran gentiles. En otras palabras, los colosenses mismos eran una prueba irrefutable del cumplimiento de este misterio. Ahora, es muy probable que algunos conocedores de la Biblia y del Antiguo Testamento van a decir, pero nosotros sabemos, ¿cierto?, que el ministerio o la expansión del reino de los gentiles está claramente dicha en los pasajes del Antiguo Testamento. Alguien que conozca más o menos poco de Biblia sabe que existe esto. Quizás algunos pasajes de esto. Génesis 22, 18. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es una promesa que nosotros encontramos y sí, está hablando de que el pueblo de Dios va a ser expandido al mundo. Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, haciendo referencia a otros pueblos. Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Habla entonces de las otras naciones. Miqueas, en su capítulo 4, acontecerá que en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así como hermanos, hay una enorme cantidad de textos en el Antiguo Testamento que dicen y que muestran que el pueblo de Dios se expandiría hacia los gentiles. Pero lo que está haciendo Pablo aquí es énfasis en una cosa. Al decir que este misterio no había sido mostrado anteriormente, no se refiere a que esto no haya sido anunciado. Se refiere que ahora estas promesas visiblemente pueden verse que se están cumpliendo. Estas cosas ahora están siendo hechas. Y esto quizás para nosotros hoy día es como, no importa mucho si esto lo sabemos, Cristianismo 1. Pero hermanos, para ellos no era tan fácil. Recordemos, hermanos, que si bien nosotros hoy día tenemos la revelación completa de la Escritura, se nos hace fácil. Para ellos no era así. El apóstol Pablo predicaba solamente con el Antiguo Testamento, ¿cierto? En base al Antiguo Testamento, él enseñaba las Escrituras. Y cuando nosotros vemos el ministerio de Cristo y lo que empiezan a hacer los apóstoles, para que los apóstoles se dieran cuenta de que el pueblo de Dios podía expandirse a los gentiles, tuvieron que pasar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque cuando vino Pentecostés, ¿qué empezaron a hacer los apóstoles? Empezaron a predicarle a los judíos. Tuvo que acontecer que el apóstol Pedro tuviera una visión, ¿cierto? Donde se extiende el lienzo, ¿cierto? De los animales inmundos. Y Dios le debe mostrar a él que él ha purificado lo inmundo. ¿Para qué? Para que él pueda ir a juntarse de alguna manera con un gentil, en este caso Cornelio. Y no solamente eso, cuando él ya va a donde Cornelio empieza a hablar en lenguas y él dice, wow, ¿qué se da cuenta el apóstol Pedro allí?
ciertamente el Señor ha llamado a los gentiles para que también sean parte del pueblo de Dios. Esto es raro, ¿cierto? Pero no solamente pasó eso, sino que cuando el apóstol Pedro va a juntarse nuevamente con los apóstoles lo increpan, le dicen, pero que te juntaste con un gentil, ¿cómo se te ocurre? Y el apóstol Pedro tiene que explicarle todo lo que sucedió. ¿Para qué? Para que ellos dijeran, ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento, pero no sabían que ese misterio se estaba cumpliendo ahora. Ahora, por lo demás, no solamente eso. Para que los apóstoles le creyeran a Pedro, había tenido que suceder algo antes. Y es que el Señor le había dicho a Pedro, cuando estaban sus discípulos, le había dicho a Pedro, tú tendrás las llaves del cielo, en otras palabras, ¿cierto? Tú eres el que de alguna manera tiene la llave para abrir el reino de Dios a los gentiles. Si no hubiera sucedido ninguna de estas cosas, cualquier persona que dijera que un gentil podría ser parte del pueblo de Dios, estaba hablando de una herejía. Pero el apóstol Pablo en este caso dice, todas estas cosas ya pasaron. Y por tanto, este misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento ahora ha sido manifestado. Ahora, hermanos, los gentiles son parte del pueblo de Dios. Pueden ser parte del pueblo de Dios. Y juntamente con esto viene algo que el apóstol Pablo dice, y es que Cristo reina en el corazón de los gentiles. Cristo también reina en el corazón de los gentiles, no solo de los judíos, hermanos, sino que también de los gentiles. Y él añade algo aquí que es importante decir. En las palabras del apóstol Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y hermanos, si pensamos en esto, según lo que estamos hablando, lo que está diciendo también el apóstol Pablo juntamente con esto es la esperanza de gloria es también para los gentiles. O los gentiles, al revés, los gentiles ahora tienen una esperanza. Los gentiles ahora tienen una esperanza de gloria. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la única base, y escuche bien esto, la única base para tener una expectativa futura de gloria de cualquier hombre es Cristo. La única base para estar a la expectativa de un fin glorioso en la vida de cualquier hombre, tanto judío como gentil, es Cristo. No hay otra, podríamos decir, forma de tener un final glorioso en la vida si es que no es Cristo. Este es un mensaje impresionante. El misterio anunciado por Pablo a los gentiles es que Jesucristo, hermanos, es la única esperanza también de los gentiles para terminar en gloria. Cristo es el único camino, la única verdad y la vida también de los gentiles, hermanos. Y es por eso que el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El apóstol Pablo, sirviente de Dios, es un anunciador, hermanos, de esta verdad tan preciosa e importante. Cristo es el único camino y la única esperanza de gloria para cualquier hombre. Para todo hombre, recalca el apóstol, todo hombre debe ser amonestado. Y quizás si pensamos en todo hombre, vamos a pensar en creyentes y no creyentes. Él ha dicho que la única esperanza de gloria para un gentil es Cristo. Y esto es básicamente lo que nosotros vemos a través, o pensamos y entendemos cuando vamos a predicar el Evangelio. Porque cuando nosotros salimos de aquí, si terminamos el culto y vamos a predicar, debemos entender algo. Cuando pasa una persona, y pasan hartas, con las personas con las cuales hablamos, hermanos, todas ellas tienen una expectativa de juicio e ira.
de Dios. Es fuerte. Pero toda aquella persona que camina y deambula por ahí, que puede estar muy contenta en ese momento, no le espera un final glorioso en sus días. Esa persona que camina por ahí espera al final de sus días castigo, juicio, fuego, infierno, eterno, lago de fuego, ira de Dios. Y por tanto, cuando nosotros vamos a hablar con ellos, debemos entender algo. Nosotros les vamos a dar un mensaje a ellos para que tengan esperanza, una esperanza de gloria, para que tengan a Cristo. Nosotros vamos a mostrar a Cristo porque básicamente Cristo es la única esperanza de gloria para todo ser humano. El apóstol Pablo dice aquí que él entonces está amonestando a todo hombre. La palabra griega para amonestar es noxeteo, que quiere decir exhortar, amonestar, corregir y enseñar. Y eso es lo que nosotros hacemos hablando de los inconversos cuando predicamos el Evangelio. Damos un mensaje y tratamos de exhortar, ¿cierto? De corregir, de enseñar. Damos un mensaje que es informativo, básicamente, ¿cierto? Nosotros vamos a apelar a la conciencia, al entendimiento. Las iglesias pentecostales se acostumbraron, ¿cierto?, a que sea solo espíritu y manifestación, básicamente entender que es algo sobrenatural y a través de eso que la gente como que se contamine de esto sobrenatural y empiece a admirar esto y quererlo. Pero si nosotros vemos, el apóstol Pablo habla del entendimiento. Y el mensaje del Evangelio es un mensaje de entendimiento. Es algo que nosotros tenemos que hacer a través de la predicación. El apóstol Pablo mismo es el que dice que el Señor ha establecido la locura del Evangelio, de la predicación del Evangelio, para traer a sus hijos al reino. No hay otra forma. En Romanos 10 dice, bueno, ¿cómo van a invocar en aquel que no han creído? Pero ¿cómo van a creer en alguien del cual no han escuchado? ¿Cómo van a escuchar si no hay nadie que les predique? El mensaje del Evangelio tiene un fundamento racional, un mensaje que actúa de una manera mística e incomprensible a través de la obra del Espíritu Santo, pero es de nuestra parte racional, un mensaje del Evangelio a la conciencia del hombre. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que él amonesta a todo hombre enseñando en toda sabiduría, en todo conocimiento. Es así como él llama a los hombres y presenta, dice ahí, el versículo 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En otras palabras, es con el fin de que todo hombre se presente ante Dios perfeccionado en Cristo. Esto hablando entonces, hermanos, de los inconversos. Pero, particularmente aquí en el contexto del apóstol Pablo, habla de los creyentes. El apóstol Pablo aquí está hablando también de los creyentes. Y particularmente los creyentes entonces colosenses. Recordemos lo que ha hecho el apóstol Pablo en este fragmento. Le está diciendo a los colosenses, yo soy sirviente de Dios, enviado de Dios. Yo tengo y estoy mostrando un misterio precioso del cual ustedes son partícipes. Y en ese misterio y en este ministerio que yo llevo a cabo, tengo la autoridad de Dios y tengo una responsabilidad, hacerlos perfectos a ustedes. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, por favor, escúchenme, porque yo los voy a corregir, los voy a exhortar, los voy a instruir. Y lo que yo les diga viene de Dios, en términos simples y generales. ¿Ya? Por tanto, aquí el apóstol Pablo llama a los colosenses y le dice, yo soy llamado también a llevar a todo hombre a que sea completo. La palabra teleios, que hemos dicho muchas veces, ¿cierto?, en griego, y que ya se usa en otros aspectos. Todos somos llamados a ser teleios, completos, maduros, cabales en el conocimiento de Dios. Por tanto, el apóstol Pablo va a traer enseñanzas escritas, por lo demás, que son parte de la doctrina, y esto es algo que nosotros vemos magistralmente. El apóstol Pablo dice, yo soy llamado a enseñar, a hacer completos a los hombres, ¿a qué? En el conocimiento de Dios. Y exhorta a las iglesias a través de cartas, ¿cierto? Y lo hizo a través de muchas cartas. ¿Y qué es lo que seguimos leyendo hasta el día de hoy para poder estar completos en sabiduría? Las mismas cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque efectivamente la evidencia del llamamiento
divino de Pablo es irrefutable. Por tanto, hermanos, vemos que los esfuerzos del apóstol Pablo de traer a personas completas en el conocimiento de Dios ha sido fructífero. Versículo 29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dice que lucha. Él dice que lucha y trabaja. Ya sabemos por qué lucha y trabaja. Trabaja, ¿cierto?, porque es un sirviente de Dios. Lucha y trabaja porque quiere llevar a cabo lo que Dios le mandó. Lucha porque él entiende que hay una verdad profunda que tiene que manifestar y mostrar al mundo. Él lucha porque debe llevar, ¿cierto?, y hacer crecer en entendimiento y en sabiduría a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que sean maduros, hombres maduros en Cristo. Y él dice entonces que trabaja y lucha duramente. Él trabaja y lucha, pero no es algo que solamente les dice a los colosenses. Gálatas 4:11 dice: me temo de vosotros que haya trabajado yo en vano con ustedes. Filipenses 2:16: ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En 1 Timoteo 4 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. El apóstol Pablo en muchas partes ha dicho que trabaja. La semana pasada nosotros leímos un fragmento también de esto, en 2 Corintios. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Cristo, de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidad, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El apóstol Pablo hace una descripción, ¿cierto?, de su arduo trabajo en el Evangelio. Hermanos, el apóstol Pablo sin duda es un ejemplo para nosotros en su trabajo y en su obra, en su preocupación por la iglesia. Muchas veces nosotros nos llegamos a preguntar, ¿cierto?, ¿cómo el apóstol Pablo pudo hacer tanto? ¿Cómo el apóstol Pablo se pudo entregar tanto? Pero la respuesta está en las mismas palabras del apóstol Pablo que nosotros encontramos en este lugar. El apóstol Pablo dice entonces que él ha podido hacer esto, ha podido luchar solamente por el poder de Dios que obra poderosamente en él. Y aquí podemos quizás reflexionar en algo, hermanos. Si bien el apóstol Pablo reconoce sus trabajos, sus esfuerzos, no lo hace con jactancia. No lo hace para decir, mírenme que soy Pablo. Pablo es un ejemplo de humildad. Él reconoce siempre en sus cartas que a pesar de que él trabaja y reconoce su trabajo, él dice que siempre ha reconocido que todo lo que ha hecho, lo ha hecho porque ha sido fortalecido por Dios. Pablo fue socorrido y ayudado por el Espíritu Santo para llevar a cabo toda obra que él hizo. Pero quizás mirándonos al espejo a la Escritura como espejo, hermanos, y mirando en la búsqueda de encontrarnos a nosotros mismos y vernos reflejados a nosotros mismos, quizás unido con lo que hablamos la semana pasada del amor y el trabajo y la disposición que el apóstol Pablo tenía por la iglesia y cómo nosotros nos veíamos a esto, cómo nosotros podemos imitar a Pablo. Y hoy hablamos del trabajo del apóstol Pablo y de la obra que hacía. Hermanos, también tenemos que reconocer que todo lo que nosotros hagamos tiene como objetivo último y primordial la gloria de Dios. El apóstol Pablo todo lo que hizo, hermanos, todo lo que ha hecho, lo ha hecho para glorificar al que lo hizo sirviente, como hemos visto hoy día. El apóstol Pablo fue hecho sirviente, siervo de Dios. Pero esto no es algo exclusivo de Pablo.
el Señor a todos nos ha hecho de alguna manera sirvientes. Y es porque porque el Señor, hermanos, a cada uno de nosotros nos ha comprado. Todos nosotros hemos sido comprados. Y como dice la Escritura, a precio de sangre. Cada uno de nosotros no somos de nosotros. Este es un mensaje que al mundo no le gusta, ¿cierto? Al mundo le gusta, no, es que tú eres tú, sigue tus sueños, tus cosas, tu motivación, eres el mejor. Dios traerá nuevos tiempos para ti de prosperidad y felicidad. No. Siempre hemos dicho eso. Basura eso. Eso es verdadera basura. Usted no es suyo. Si usted realmente es cristiano, usted debe entenderse como comprado a precio de sangre y hecho sirviente de Dios. Esclavos. De las Escrituras se sacaba la palabra esclavo, se sacó la palabra esclavo de las traducciones. ¿Por qué? Porque eran muy chocantes, ¿cierto? Pero nosotros somos llamados a ser esclavos de Cristo. El apóstol Pablo dice ahí, soy siervo sirviente, pero básicamente el fondo de esto es decir, yo soy un esclavo de Cristo por amor. Porque nosotros somos esclavos de Cristo por amor. Y todo lo que podamos hacer, hermanos, todo lo que podamos desarrollar como hermanos, ya sea si voy a ser pastor o voy a ser diácono o si solamente voy a hacer el aseo, debo hacerlo para la gloria de Dios, como su esclavo. Lamentablemente el problema que se da mucho en la iglesia es que la iglesia no entiende esto y piensa que es básicamente un invitado especial. ¿Cierto? Yo vengo a la iglesia porque soy un invitado especial, pero yo no soy parte de la iglesia, yo soy un invitado especial. Dios no llama a los creyentes a ser invitados especiales de las congregaciones. Dios llama a los que creen a ser iglesia, a ser parte de la iglesia, a ser parte del cuerpo de Dios, a ser parte de un cuerpo de esclavos. Suena feo, no suena muy llamativo, ¿cierto? Pero realmente este llamado a ser esclavos para los hijos de Dios es un privilegio como no hay otro. Porque no hay privilegio más alto, más precioso y más grande que podamos ejercer la vida que ser esclavos de Dios. Esclavos de Dios y hacer las cosas para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice que él ha sido fortalecido por Dios, ha sido dotado por Dios. El poder de Dios actúa poderosamente en nosotros y eso sí, ciertamente para nosotros también debe ser algo que nos debe hacer entender algo. Él por un lado dice, yo trabajo fortalecido. No se trata de que venga, ¿cierto?, una revelación celestial o de alguna manera un espíritu ferviente de querer servir. No. Se trata de que yo me dispongo para Dios, pero a la vez confío en que todo lo que voy a hacer para Dios, o en todo lo que voy a hacer para Dios, voy a ser fortalecido en el poder de Dios. No para ir a ganar las naciones, no para ir, ¿cierto? No, para ser esclavos de Cristo. Y esto, hermanos, tiene que ver con algo en profundidad que es para todos nosotros. Y es la verdad que de alguna manera es el corazón de lo que nosotros hoy día vemos. El apóstol Pablo dice que una de sus, podríamos decir, tareas más importantes es revelar el misterio de Cristo. Ya sabemos que el misterio de Cristo es que Cristo ahora es el rey, o de alguna manera reina en el corazón de los gentiles, y que por tanto toda esperanza de gloria para cualquier hombre es Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Y para irnos de alguna manera a proclamar el mensaje del Evangelio, debemos hacerlo como esclavos. Esclavos de Dios. Cuando nosotros vayamos a vivir nuestra vida cristiana, debemos entender algo, hermanos. Si somos esclavos de Dios, hay algo en que servirle. Dios no tiene esclavos para que estén ahí echados. Ningún dueño tenía esclavos para que estén sentados. Los esclavos son para que trabajen.
Y en ese sentido alguno puede decir, no, es que yo no sé hacer nada. Y hay un pasaje, ¿cierto?, que nosotros conocemos todos. Todos. Y es el del endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno, ¿cierto?, fue librado por Dios. Y este hombre, que básicamente estaba muerto, pero que ahora había encontrado la vida y la esperanza en Cristo, quería seguir a Cristo porque Jesús estuvo ahí en Gadara de pasadita. Fue a sanarlo y se iba, lo echaron. Y él dijo, yo voy a ir contigo. Y el Señor le dice, no, tú no vas a ir conmigo. Tú vas a ir y le vas a contar al mundo, o sea, vas a ir a contarle a todos qué ha hecho Dios contigo. Dice la Escritura que ese hombre, que no conocía nada del cristianismo, porque solamente se había encontrado con el Salvador recién, anduvo por Decápolis, 10 ciudades, diciendo lo que Dios había hecho por él. Cuando el Señor Jesucristo volvió a ese lugar, ya todos sabían que era Jesús. Nunca hay excusas para que nosotros digamos, no, es que no tengo nada que hacer. Siempre usted puede abrir su boca, hermanos. Amén. Así que a abrir nuestras bocas como esclavos de Cristo. Vamos a orar.